Buenas noches, hermanos. Qué placer es poder compartir de nuevo las reflexiones cortas que tanto nos tienen acostumbrado en este último año. Y vamos a reflexionar en una frase del Señor muy cortita, en un versículo muy conocido que está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículo 7, dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Unos versículos más adelante dice a Pedro, a la misma persona: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Unos versículos, si damos vuelta a la hoja, unos versículos más, todo esto en cuestión de horas. Dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Cuántas frases del Señor Jesús en los últimos momentos de su vida, y cuánto le costaba a Pedro entenderlas? El mensaje tiene que ver con esa primera frase: no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El contexto de esta frase es cuando el Señor está en la última Pascua con sus discípulos y comienza a lavarle los pies. Y conocemos cómo es el desenlace y el diálogo de Pedro, pero quería concentrarme en esta frase. El Señor le dice: lo que no comprendes ahora lo entenderás después. Después le dice: a donde yo voy vos no podés venir. Y Pedro le dice, noto a Pedro desde el principio no entendiendo, y cuando la situación los desborda, él está con ese deseo de querer entenderlo y querer agarrar la situación y dominarla y decirle: ¿por qué yo no te puedo seguir? ¿Qué lugar hay en el mundo donde yo no pueda ir con vos? Ahí es donde le promete que iba a morir por él. Y el Señor ahí le dice: no solamente que no vas a morir por mí, sino que me vas a negar. Y el Señor luego les quería decir que iba a morir y que iba a resucitar. Pero qué difícil es para una persona decirle a otra que va a resucitar. El Señor tenía que ir dejando y soltando información de a poco, adaptándose a la inmadurez de nosotros, los seres humanos. A veces pienso en esto, ¿no? Lo que no comprendes hoy lo entenderás después. Cuánta falta le hubiera hecho estas palabras a Elías, ¿no? En la cárcel de Herodes, a punto de morir, mandando a sus discípulos a preguntarle al mismísimo Señor: Señor, ¿eres tú el que teníamos que esperar, el Mesías, o tenemos que esperar a otro? Y el Señor le dice, le manda a decir, como una flecha en el corazón, le da muestras de los ciegos, de los cojos, de los enfermos, de los sanos, de los pobres, y después termina diciéndole: bienaventurado el que no haya un pecado, una falta en mí. Qué duro debe haber sido para el Señor que su propio profeta, el que preparó el camino, el que dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de atar las correas de su calzado, ese en algún momento dudó. Como todos nosotros en algún momento de nuestra vida, los papeles se queman, las estanterías se mueven, el barco empieza a moverse y el avión pasa por esa turbulencia en donde todas las ideas se dan vuelta y uno empieza a preguntarse: ¿estoy bien en este camino? ¿Tomé bien la decisión? Hay cosas que ahora no entiendo. ¿Por qué me está pasando esto si yo decidí supuestamente la mejor decisión? Hay cosas que no comprendes ahora, más lo entenderás después. Unos muy pocos días después de todas estas preguntas que parecería ser que en la cabeza de Pedro quedaron girando, el Señor en el huerto de Getsemaní recibe una turba y vienen con Judas y lo meten preso, y Judas lo traiciona. Y Pedro, con toda esa información en la cabeza y con todo el amor que tenía por el Señor, pero también con toda esa humanidad que nos separa, porque el Señor dice: mis pensamientos están tan lejos de los suyos como el este del oeste.
Y él agarra y saca una espada y como un barra brava que quiere defender a su amigo, le corta la oreja a Malco, ahí uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Juan nombra su nombre, pero en el Evangelio de Mateo tenemos es como que lo amplía y le dice guarda tu espada. El Señor le dice guarda tu espada. Esto no es cuestión de quién tiene más fuerza. Dice el que toma su espada, de espada morirá. Esto no entendiste que esto tiene que pasar. Y el Señor le pone la oreja en su lugar, lejos de querer confrontar. El Señor le dice, me vienen a buscar con palos a mí, si yo hace 2 días estaba en la sinagoga enseñándoles, me vienen a buscar como un ladrón. Lo que está pasando ahora, tal vez no lo entiendas. Esa enfermedad, esa falta de trabajo, ese problema con los chicos, esa separación, ese gran pecado, ese dolor, ese rencor, esa herida que te hicieron hace muchos años, tal vez hoy no lo puedas entender. Pero después lo entenderás. Porque el Señor siempre tiene un propósito. Y Él siempre tiene un plan. Y sus pensamientos están muy lejanos de los nuestros. Pedro, queriendo defender al Señor, estaba haciendo un obstáculo. Y este es un llamado para muchos de nosotros. Tal vez lo que nos pasa hoy no lo entendemos. Pero el llamado nuestro es a obedecer, porque los planes del Señor y los pensamientos del Señor no son como los nuestros. Son muy diferentes. Y Él convierte en bueno, como ese capítulo 50 de Génesis, cuando José se encuentra con sus hermanos y le dice, el Señor lo encaminó. Vosotros pensaste, dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero el Señor encaminó todo a bien. Dice, seguramente en aquella cárcel José se habrá preguntado muchas veces, ¿por qué me acusan a mí de haber estado con la esposa de Potifar? Y lo que se habrá dicho de José durante todos esos días en Egipto. Qué falta de código, este tipo le dimos todo. Porque el gran rol de Satanás es acusarnos. Pero Dios, habíamos citado a Elías, cuando Dios a Elías le manda ese mensaje como una flecha al corazón, se da vuelta y habla de Elías. Primero le habla a Elías, pero después le habla de Elías. Y a la gente, de Juan el Bautista, perdón. Y cuando habla de Juan el Bautista, después de haberle dado una lección, él le dice a la gente, no va a haber un hombre nacido de mujer más grande que este. Cómo él se paraba, ¿no? Cuando yo le hablo a él íntimamente, le hablo para corregirlo, como un Padre Santo. Pero cuando yo hablo hacia los demás, hablo como el protector. Porque él no dejó de verlo como un hombre santo, como el que preparó el camino, como un hijo de Dios. Posicionalmente él lo veía santo igual. Y así nos ve el Señor, con todos nuestros defectos y nuestros errores. Aunque cortemos las orejas de muchas personas, el Señor las vuelve a sanar y le dice, tranquilo, yo no te veo, para mí no sos este pecado, para mí no sos este mal que estás pasando en este momento, para mí sos mucho más, sos mi hijo. Y yo a través de los ojos del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo, dice el Padre, te veo perfecto, te veo sin pecado. Porque en la lupa de Dios está Jesucristo. Y Él nos ve limpios. Y ese es un beneficio que tenemos a nivel posicional. Pero el día a día de nuestra carne nos hace pensar y vivir cosas que hoy no entendemos. Si hoy estás pasando por una crisis, por un momento duro que hoy no entendés, tranquilo, en la perspectiva de Dios va a ser seguramente utilizado para tu bien. Y Dios conoce todas las cosas. Hay un libro de un escritor muy conocido que dice, el futuro es lo que vos harías si fueras Dios. O sea, ten en cuenta que Dios está arriba y está viendo lo que pasa después. Entonces lo que pasa hoy es necesario para tu bien después. Si vivimos confiando en esta gran verdad, vamos a vivir más plenamente en obediencia a nuestro Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.